Bilderberg es la conspiración mejor documentada. A la reina se la invita a Bilderberg y se le dice: el rey debe abdicar. Sí que puedes ir a un foro a enterarte de lo que va a suceder y actuar en consecuencia. Estamos viendo que desde el año 50 están vigilando a Carrero Blanco. Yo creo que estamos ante efectivamente un foro de poder, un foro que sirve de punto de encuentro para las élites. Eso ha existido siempre. La unión hace la fuerza, siempre. Al final afectan al bolsillito de los ciudadanos, a la vida diaria de los ciudadanos, a su régimen de libertades. Porque ellos quieren que España sea fuerte, pero no que sea importante. Veo muy difícil que 100 personas sean capaces de conciliar intereses tan dispersos. Tienen mucho más poder en este momento y lo van a tener en 5 años más. La ideología del Club Bilderberg es el nuevo orden mundial. Te voy a decir que la segunda transición ya está escrita. Ellos no quieren que esté ni China, ni que esté Rusia, ni que esté la India. No les interesa. Bilderberg es una de las puntas de un gran iceberg. Hay otros. Todos sabían de dónde venía. No todos, no, pero la mayoría. Y todos han estado callados. A día de hoy no hablar de Bilderberg supone, como periodistas o como simples ciudadanos interesados, sustraernos una parte importante para comprender la actualidad. Pues sí, todos somos un poco inocentes con asuntos que parece que tejen la realidad. Vaya documentos, vaya titulares, se contó en Cuarto Milenio. Es un tema recurrente. Algunos, como habéis escuchado, lo nombran como la gran conspiración. ¿Qué pensáis vosotros? Aquí, en la guardilla, abierta para todos vosotros, con el tío Mike Oldfield y su Innocent, intentaremos penetrar un poco en algo que es noticia. La actualidad siempre con otros ojos. Empieza 2 en la noche. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Con un poco de frío. Sí, mira, estábamos ya casi tomando el sol, ya morenitos, ya deseando que lleguen las vacaciones. Tenemos ya la color, pero sí, la color se nos ha quitado de repente. Con este frío que ha venido, vamos, polar, otra vez. ¿Por qué pasa esto? ¿Tendrá algo que ver el Club Bilderberg? Manipulan también el clima. No solamente política, economía, etcétera, etcétera. También nos hacen que en pleno junio haya frío. Pues hay quien lo dice. Te aseguro que hay quien lo dice. Yo voy a aprender y voy a escuchar. Pero hay muchas personas expertas en conspiración que, bueno, el tema del Club Bilderberg le acusan de casi todo. ¿Será verdad? ¿Será exageración? ¿Un poco de todo? Ojo al efecto Área 51. Se pensaba que el Club Bilderberg era una leyenda urbana, igual que el Área 51, y resulta que leyenda urbana exactamente no. Pero tanto como se dice, es más, esta noche creo que va a haber un momento, Carmen, de cierto clip. Bilderberg y Área 51, casi nada. Por cierto que abrazos grandísimos, enormes, cósmicos a toda la gente de Valencia. Qué elección, qué afecto especial, porque no ocurre siempre. Tuvimos la fortuna de estar con algunas personas y como aquí lo contamos todo, en 2 en la noche lo contamos todo, vinimos con un poco de shock, ¿no? Estas cosas también hay que contarlas. ¿Por qué venimos con un poco de shock? Ahora nos metemos con Bilderberg, que ahora mismo llevamos con Bilderberg a tope. Pero Carmen y yo estamos grabando este episodio que podéis escuchar en Radio 7 o en iVoox cuando queráis, pero en la madrugada del miércoles, desde nuestra guardilla, mirando al bosque como siempre, con este cambio de clima, pero veníamos tocados, sí, de verdad, porque uno nunca se acostumbra, ¿no?, al eco de estas noches del misterio, por ejemplo, a recibir esa energía de la gente, pero pasó algo que me gustaría que contases. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Cuando tienes la suerte de vivir como 1000 personas, más de 1000 personas cada noche se reúnen, y por lo que haces, por lo que demuestras, o simplemente porque les caes bien o porque siguen tu filosofía de vida, te dan unos aplausos impresionantes, te siguen, y tú no sabes muy bien cómo pagar eso, en cierta forma, ¿no? No sabes además cómo le va a llegar a la gente. Tú sales con un subidón muy fuerte porque te vas con un aplauso que retumba en todas partes, en todos los teatros, y cuando te has ido en todo lo alto y estás en tu mundo, a veces es que qué energía nos da el público para seguir avanzando, para seguir haciendo estas noches, para ver que lo que hacemos pues llega a la gente. Cuando estás en ese subidón, de repente bajas a la realidad. Y bajas de un tortazo, como si fueras a la calle, salieras del teatro y te metieran un bofetón en plena cara. Y digo bofetón para nosotros que nos devuelve un poco a la realidad. Una de las noches, la última, la del sábado, que salimos de casi a las 4 de la mañana, araña a las 4 de la mañana. ¿Del Olimpia de Valencia? Del Teatro Olimpia de Valencia, pues había gente esperándonos en la puerta, se habían quedado
allí porque estaban esperando simplemente saludarnos, hacerse una fotografía con nosotros. Antes lo hacíamos en la radio y acabábamos pues muchos días a las 7, a las 8 de la mañana, hasta que ya incluso se hizo casi imposible quedarnos a firmar a todo el mundo los libros que quería, o un autógrafo, o hacernos una fotografía. Y verdaderamente lo sentimos porque no nos gusta dejar a nadie sin ese pequeño sueño, ¿no? Para muchos. Pero al día siguiente tenemos que seguir trabajando, tenemos que ir de viaje, tenemos que grabar un programa, y ya por tanta gente que se acumula en estos eventos, pues nos es casi imposible. Ahora, a esos que se quedan, estaban unas 15, 30 personas esperando en la puerta, y por supuesto al salir nos encontramos, como decía, con la dura realidad. Y la realidad es que había algunas personas pues que estaban en silla de ruedas esperándonos. Hay una pareja que yo no me olvido de ellos, que lo sepan, que no me olvido de ellos. Vaya ejemplo de, no sé, de amor entrañable, ¿no? Una pareja, y nos daban energía ellos a nosotros, que es lo increíble y lo alucinante. Exacto, cuando tú, claro, vuelves a la realidad porque has estado hablando de muchas cosas, has estado hablando de el bonito mundo que para ti se debía crear, ¿no? Y no solamente en esta realidad que vivimos, sino en la que viene después. Estás hablando de cosas a veces muy metafísicas, y entonces vuelves a la realidad, a la del suelo, a la del día a día, y ves cómo esa pareja está a las 4 de la mañana, después de haber estado 3 horas dentro del Teatro Olimpia escuchando nuestra charla, está esperándonos simplemente para decirnos gracias. Gracias por lo que hacéis, gracias por darnos energía, gracias por estar con nosotros, gracias por a veces levantarnos cuando nos caemos. Y entonces es como que todo empieza a torcerse en tu cabeza, no te aclaras muy bien, porque es una pareja muy joven, es una pareja que se han casado, es una pareja que los dos están en silla de ruedas, y en un momento dado, cuando nos piden hacerse una fotografía, él incluso te dice: Iker, no te veo, ponte por aquí que no vas a salir. Y ella nos aclara: bueno, no te preocupes, Iker, que sí que sales en la foto, lo que pasa que él tampoco te ve. No solamente... ¿Y con qué cara de entusiasmo, con qué cara de ilusión? Por eso te digo que a veces te dan unas lecciones... ¿Cómo podemos quejarnos de cualquier cosa? No, ese son el ejemplo, ellos son el ejemplo. Bueno, y personas que hemos podido conocer, y es que nos parece de justicia, ¿no?, contar esto. Contar cómo estéis muy por encima de las expectativas, ¿no? Y que seguramente en otras ciudades ha habido personas así. No hemos tenido la oportunidad de estar. Es imposible físicamente, pero yo creo que en estas personas de Valencia pueden estar pues representadas muchas. Otra pareja, 2 hermanos, supera un cáncer ella importante, y nos vienen con el signo de la nave del misterio, el que tú hiciste con Alma, un poco a medias, sí. Más tú que Alma ayudándole, pero Alma también poniendo ahí su dedito de la nave, y se lo habían tatuado. Yo pensé que esto era imposible, ¿no? Pero con agradecimiento, con luz, y la frase que se repite: gracias por la labor. Cuando te lo dicen personas que tú ves que están en una lucha tremenda, están en una lucha heroica, pues yo creo que te llenan de energía positiva, sinceramente. Y queríamos simplemente agradecerlo, porque si no, no seríamos nosotros. Y que ya vamos con el tema, pero que si no, no seríamos nosotros. Nos habéis dejado un poco en shock, sinceramente. Ha ocurrido esto, hacía tiempo que no teníamos esas muestras concretas, y no olvidaremos, ¿no?, la noche de Valencia, por ese ejemplo extraordinario de fuerza, de creencia, y de que os importa lo que contamos. Así que tenemos una enorme responsabilidad, pero queremos también seguir siendo lo más natural posible. Yo el abrazo, ¿no?, de de María José, de la chica esta, además guapísima, con una fuerza, con una luz tremenda. Exacto. El abrazo que me dio cuando entra en los camerinos, porque la bajan en una especie de trampa que le hicimos su hermano y yo, pues no lo voy a olvidar jamás. Yo que estaba a 20 metros tampoco lo voy a olvidar. Nunca. Porque vi a alguien feliz que está luchando, me contaba que escuchaba Milenio 3, que escuchaba Universo 2 en la noche en el auricular con las sesiones de quimioterapia. ¿Y cuántas personas habrá haciendo lo mismo, no? Y luego buenas noticias. Una abuela que se nos acerca y nos dice: gracias por haber hecho un vídeo para la campaña de Naila, que era su nieta y que había superado la enfermedad. Pues yo lo dije en la noche del misterio: no somos mesías, no somos enviados de nada, no tenemos más razón que nadie, quizá menos, no lo sé,
pero nos deis mucha fuerza, de verdad. Y no sería justo no decirlo al principio de este programa, que es nuestra oportunidad de conexión directa prácticamente con todos vosotros. Por cierto, que el 24 y el 25 de junio estamos en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid, 2 noches del misterio. Ya tenéis que correr, pero quedan entradas todavía, el aforo es muy grande, pero va a ser algo muy especial. Va a ser algo muy especial, de verdad. Algo que nunca hemos hecho. La capital del misterio tiene que ser Madrid, y en el aspecto de redescubrir misterios, y os aseguro que en Valencia estuvimos 3 horas allá arriba. Nos vamos a dejar el alma, en plan Springsteen del misterio, en el sentido de sudarlo allá arriba, pero os estamos tan agradecidos que tenemos que tener estos minutos para decirlo. Y dicho todo esto, si os parece, conectamos con esa pata importantísima de este equipo, que es Maese Diego Marañón, que él no descansa nunca, y desde el búnker ha empezado a hilar finamente para contarnos cosas de Bilderberg. Pero, ojo, en Bilderberg durante mucho tiempo se pensó que era un mito moderno, como tantos mitos modernos. Luego va y se descubre que es verdad. Cuando se descubre que es verdad, el proceso es decir que es verdad, pero que no es lo que se dice que es. Pero uno se queda ya con la sospecha de que por lo menos es verdad cuando habían dicho que era mentira. Ha habido una reunión. ¿Y qué se ha dicho en España y en qué medios? ¿Qué se ha comentado? Pues se ha dicho de todo. Los titulares son tremendos. Yo creo que es la primera vez que, por ejemplo, sale la lista de los 130 participantes. Ha salido a la luz. Creo que nunca antes, siempre se habían dado nombres, pero nunca antes todos y con cada uno de los cargos que tiene cada uno de ellos. Titulares como el Club Bilderberg y los retos de 2016, se convirtió a Estados Unidos en el único paraíso fiscal del mundo. Los papeles de Panamá protagonizan la cumbre secreta del Club Bilderberg. Arranca la reunión anual del Club Bilderberg, la cita más misteriosa del mundo. Ese me gusta, fíjate, la cita más misteriosa del mundo. Y todos los periódicos, hablamos de todo el amplio espectro político editorial, ¿no? De todo. Bilderberg, el brazo tonto de la masonería. Pedro Sánchez se borró del Club Bilderberg tras recibir presiones del PSOE. En fin, cientos de titulares a nivel mundial que intentan dilucidar algo sobre esta reunión que ya no es tan secreta. Ya no es tan secreta. Por tanto, los conspiranoicos al cubo dicen, ya no vale de nada. Los que están siempre por encima, hay conspiranoicos, con todo mi respeto, pero que ya están de vuelta siempre. Y cuando alguien incluso les da la razón, ellos dicen, no, yo ya estoy en otra órbita. Si ya el Club Bilderberg se habla de ello, ya no me interesa. Quiere decir que ha pasado el filtro. ¿Tendrán razón? No lo sé. ¿Vosotros qué opináis? Es importante. Ya sabéis que en las redes sociales nuestras podéis hacerlo. Dejamos clara esa cita, 24 y 25 de julio, luego os lo recuerdo, en el Teatro Nuevo Alcalá en Madrid, y nos marchamos a saber algo más del Club Bilderberg. Yo creo que esto está muy bien, porque hay conspiranoicos de pro, ¿no? E investigadores que, la verdad, cuando se meten en Club Bilderberg, algo debe tener, porque es como un imán. Es el gran foro de decisiones. ¿Sabes, Carmen? Alguien habla de el auténtico oráculo de Delfos. O sea, para saber lo que va a pasar, hay que andar ojo a visor con a quien se le invita, de qué se habla hipotéticamente, porque nunca se dan las actas concretas. Es un juego un poco raro, ¿no? Que salga en la prensa y luego no se hagan declaraciones. Es como si a alguien le interesa este juego de hacerse el misterioso, porque también lo que es raro es que no haya salido nada en un mundo como el de hoy. Bueno, ahora reflexionamos y ahora si quieres debatimos y discutimos, pero si te parece vamos a escuchar un poco esa, no voy a decir investigación, más bien las opiniones que nuestro compañero Diego ha ido recabando y la información última, al detalle. Club Bilderberg, ¿qué ha pasado? Y sobre todo, ¿por qué debe importarnos? Este era el momento en el que el exsecretario de Estado Henry Kissinger llegaba a la cita. Su sola presencia provocaba la ira de las decenas de curiosos que esperaban al otro lado de las vallas de seguridad. El motivo de la reacción es fácil de imaginar. Hablar de Bilderberg es hablar de la conspiración más famosa del planeta, o al menos lo era. Prácticamente hasta hace una década, las reuniones de este grupo exclusivo eran consideradas como una invención. Pero eso ha cambiado radicalmente en los últimos años. Muchos lo califican como el gobierno del mundo en la sombra. Otros, incluidos expertos en el mundo de la conspiración, no están del todo de acuerdo. Miguel Ángel Ruiz. No sería un ejecutivo, por así decirlo, como hemos dicho, un grupo de poder, entre otras cosas porque, para empezar, no puede ser mundial,
porque faltan polos importantes del poder mundial en el Club Bilderberg. Por ejemplo, no está China, que ahora es ya cada vez más un peso muy pesado dentro de la escena internacional. Falta Rusia también, y luego si te das cuenta, si tú repasas la lista, te das cuenta que en el fondo básicamente es una reunión entre europeos y americanos. Está Canadá también, Latinoamérica no hay nadie, entonces es más un foro que quizás tiene bastante que ver con esto que estamos viendo ahora, que es lo del TTIP, el Tratado de Libre Comercio Transatlántico. Básicamente todo el Bilderberg han sido las mismas personas o han representado los mismos intereses que ahora se están uniendo con este nuevo proyecto. Este fin de semana ha tenido lugar la última reunión del Club Bilderberg en el Hotel Taschenberg Palais, en la ciudad alemana de Dresde. Su núcleo duro siguen formándolo hoy, como ya lo hicieran en su fundación en 1954, políticos, financieros y representantes de grandes corporaciones. Las reuniones son secretas y todo lo que ocurre en ellas ocurre a puerta cerrada. No hay declaraciones a los medios, tampoco rueda de prensa final ni acuerdos públicos. El hermetismo del Club Bilderberg es inquebrantable, aunque repasando la prensa generalista, da la sensación de que los medios tradicionales pasan voluntariamente de puntillas por este asunto. Bueno, hay varias razones, pero podríamos hablar de cómo está el mundo del periodismo, podríamos hablar de esa especie de autocensura, pero también podemos decir es que la propia prensa está en Club Bilderberg, ¿no? Tenemos ahí al máximo representante del grupo Prisa, y luego por otro lado, si tú por ejemplo ves el mapa de lo que serían los dueños de los medios de comunicación, por ejemplo en nuestro país, en España, ves que al final de ellos siempre hay grandes empresas, bancos, multinacionales o fuertes conglomerados del mundo audiovisual. Realmente que son grandes grupos que de alguna manera también tienen unos intereses económicos y en el cual la información es mercancía. Entonces es razonable de que si eres de cualquier grupo o medio comprado por estos grupos, que tengas una política para orientar tus noticias en una dirección u otra. Y siempre va a ser no levantar la voz excesivamente sobre el tema Bilderberg. Si bien es verdad que, como te digo, se ha medio popularizado y ahora por lo menos hay, aunque sea una breve reseña en prensa, cosa que hace unos años prácticamente era inexistente. La representación española ha tenido este año al menos 4 rostros: los de la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, Luis Garicano, responsable de Economía de Ciudadanos, el presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica, César Alierta, y Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo del Grupo Prisa. A mí lo que más me ha llamado la atención, sin duda alguna, es Luis Garicano, que es profesor de Economía y que, digamos, es un poco el consultor o el economista de Ciudadanos, ¿no? A mí que Ciudadanos esté en el Club Bilderberg, sinceramente, no me lo esperaba, me sorprende bastante, ¿no? Habría que ver luego con el tiempo qué implicaciones tiene, ¿no? Porque existe la conspiranoia estas, bueno, no sé si leyendas urbanas o no, de que cuando alguien va al Club Bilderberg finalmente sale elegido presidente o acaba teniendo una posición de mucha preeminencia. Si uno repasa la lista, hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, hay un profesor de historia que realmente no sé qué hace ahí. Hay un astronauta canadiense que es Chris Hadfield que realmente, pues yo en principio no sé qué hace un astronauta en el Club Bilderberg, ¿no? Y luego hay otro que es el alcalde de una ciudad francesa, de Le Havre, que realmente pues son gente que me llama la atención un poco porque me descoloca, ¿no? Porque luego hay otras personas, bueno, los típicos economistas, etcétera, que lógicamente irán un poco a exponer sus historias. Lo que sí me llama más de la lista, me llama la atención de la lista de este año, más que personajes concretos, es el tema de la distribución, las proporciones, ¿no? En general hay 124 invitados en la lista de 2006 y solamente 33 de ellos son americanos. Y de esos 33, solo 2, digamos, son gente con cargos políticos, ¿no? Generalmente América es el sector privado. En cambio, Europa, que tiene 91 personas, de esas 91 personas, 27 son políticos o cargos muy importantes dentro de Europa, o ministros de finanzas, presidentes, etcétera, etcétera. Y luego hay un resto, que son 64, que es sector privado. La conclusión es que Europa está sobre representada, ¿no?
en lo que es la proporción del Club Bilderberg. Intuir cuáles han sido los temas claves en la reunión de este año es hacer un ejercicio de adivinación, pero probablemente la crisis de los refugiados en Europa haya tenido un papel importante. Las perspectivas económicas y políticas en Estados Unidos o los precios de la energía y las materias primas pueden haber sido también motivo de discusión, pero Miguel Ángel Ruiz tiene su propio candidato a tema estrella. Es el tema del acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y América. Y me parece fundamental, primero, porque están teniendo problemas en aprobarlo, y segundo, porque ese TTIP, ese tratado de libre comercio que de alguna manera dará más poder a las multinacionales que a los estados, hasta el punto de que hay gente que habla de un nuevo constitucionalismo, lo que sería la dictadura de las corporaciones. Ese es quizás como desde el principio el gran objetivo con el que yo creo que se creó el Club Bilderberg en el año 54, controlar económicamente a Europa. Y yo creo que ese elemento ha estado bastante presente, y ahora que estamos en esta rueda de negociaciones, y ese TTIP parece que no termina de salir, y yo creo que puede ser un tema central. ¿Será? ¿No será? Repasando los titulares, a mí ha habido algo que me ha llamado muchísimo la atención, y es que de la cita más misteriosa del mundo le da un empaque el titular, ¿no? Le da una prestancia. Esto es importante hasta para el periodismo serio. A el brazo tonto de la masonería hay un largo trecho. Es decir, que quizá según sea, digamos, el editorial o el sentido, pues hay una posición u otra. ¿Se lo toman en serio en la prensa española el Club Bilderberg o solo algunos? Yo creo que todavía solo algunos. Solo algunos. Otros lo dan como algo exótico. Sí, como una reunión de la gente poderosas no es nada exótica la que hay ahí, ¿eh? Es gente muy poderosa. De exótica nada. Sí, pero incluso algunos medios lo llaman una reunión predemocrática. Antes de la democracia, donde varios se juntan, se cuentan sus cosas, cómo les va a ir bien entre ellos, y hay otros que piensan que lo que van a organizar es el mundo, en cierta forma, que el poder se junta allí para organizar cómo va a ir la sociedad, por dónde tiene que ir la economía, por dónde tiene que ir la política. Un poco repartirse entre los más poderosos a nivel mundial, porque esto, fíjate, son 33 personas en un principio las que eligen a quienes invitan todos los años. Entre esas 33 personas está Juan Luis Cebrián como español. Esos 33 miembros son los inamovibles. El resto son los invitados por esos 33 Alguien podría decir miembros. 33 como los grados de la masonería. Exactamente, tal vez por ahí va ese titular. Por eso te digo que es que siempre se hila muy fino con estas reuniones secretas entre comillas. Pero también yo me pregunto, ¿nada se filtra? Hoy en día que tenemos tecnología para todo, esos micrófonos que ni se ven, insectos que ya llevan cámaras, nadie ha introducido nada para intentar grabar una reunión. Eso sí que es extraordinario, ¿no? Claro, es que es o construyen hoteles, edificios blindados para que no salga nada de allí, porque una de las normas que tienen es que no se puede contar nada de lo que se hace en esas reuniones. Hay dos secretos hoy en día: el Club Bilderberg, bueno, tres, el búnker de Diego y lo que pasa en las noches del misterio. Pues sí. Se han convertido en tres lugares que se sabe que están, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, sirve la nota de humor, pero a mí me parece muy curioso observar el proceso mental, con todo el respeto, y cada uno que piense lo que quiera. Muy interesante, de muchos investigadores. Miguel Ángel Ruiz es uno de ellos, pero hay muchos. Por ejemplo, una persona con bastantes redaños que se encargó de indagar a nivel editorial y periodístico es Cristina Martín Jiménez, que ha hecho varios libros sobre el Club Bilderberg y Club Bilderberg en España. A mí lo que me sorprende es que los que están súper metidos en Bilderberg, aunque todo es así como una madeja un poco rara de explicar, piensan siempre a posteriori que ahí se va explicando el mundo. Es como una especie de prospección, ¿no? Según sean los invitados, va a haber unos movimientos u otros. Claro, la gran pregunta lógica, desde incluso el escepticismo, es: ¿esto a todo lo pasado siempre se puede hacer o qué? Escucha esto a ver qué te parece. A mí me parece francamente curioso. ¿Por qué? Porque acusan ya a Bilderberg de un montón de cosas que yo no lo sé, Claro, aquí, a ver,
hay que tener cuidado porque dices cualquier cosa y los amigos de la conspiración dirán que yo soy de Bilderberg. Bueno, yo no llego a ese nivel, ¿no? Nos Pero podían invitar. Claro, pero digo, para contarlo. Club Bilderberg, nada, invitarnos un día. Digo, yo no tengo nada, es que como no sé bien lo que es, me sorprende mucho escuchar a los que supuestamente saben y han investigado. Fíjate, a ver qué te parece esto. Que Hillary Clinton haya sido la candidata demócrata ya se decidió en los 90. Ella asiste invitada por primera vez a la reunión Bilderberg del año 1997. Entonces ya empezaron a contar algunos periodistas americanos que sabían de qué iba Bilderberg, que iba a ser la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Pero encontramos la abdicación del rey Juan Carlos, las primaveras árabes, que ha generado esta crisis de refugiados, este Estado Islámico como consecuencia, la crisis de Ucrania, que ha ido a las puertas de Rusia, ese frente que tienen contra Rusia, que es el que se resiste a ese nuevo orden mundial que quiere imponer Bilderberg. Algo más cercano, en el año 2012, 15 días después de que Soraya Sáenz de Santa María acudiese a la reunión celebrada en Virginia, España pide el rescate económico. La crisis global del año 2008, la analizo en Perdido, otra decisión de Bilderberg que ha sido para fomentar el inicio de un cambio global del mundo en las energías, en la economía, en la medicina, para desactivar las soberanías nacionales y transferirlas a su gran criatura, la Unión Europea, el euro. Hoy nuestro Parlamento español tiene que mandar los presupuestos del Estado para que los supervise Bruselas. Esto sale de Bilderberg. Crear miedo manipulando las informaciones sobre el cambio climático y las pandemias, como el Zika. Ahora es cuando estamos viendo decisiones que han tomado 30, 20, 10, 5 años antes. Bueno, esto es muy atractivo como opinión, desde luego, y yo creo que es muy interesante, pero ¿no te da la impresión, digo yo, de que hay un poco efecto Nostradamus con Bilderberg? Es decir, totalmente, se reinterpretan las cosas una vez han pasado ya. No, lo que tendría que ser es, estamos en 2016, vamos a poner un papelito guardado en una caja fuerte en un banco de máxima seguridad con lo que se ha hablado en este Club Bilderberg, lo que dicen los conspiranoicos que han hablado en este Club Bilderberg, a ver si es verdad. Se cumple, que se con cumple. Cosas concretas. Exactamente. Porque no hayan pasado todavía. Exactamente. Es que es el efecto Nostradamus, ¿en qué sentido? Que teniendo los hechos ya cumplidos es fácil buscarle un acomodo, que yo no digo que puede ser así, pero desde luego sería el grupúsculo, por tanto, de decisión más importante de la historia. Pues viendo cómo va el mundo lo están haciendo. Claro, y tendrían que hacer público que se reúnen, saberse el hotel, es un poco extraño. Ahora, también es verdad, hoy en día no hay medios para hacer esa misma reunión a nivel tecnológico y que nadie se entere de instalación secreta en instalación secreta con las personas más importantes. Seguro que no hay ningún problema, ¿no? ¿Por qué esa ritualística un poco de hombre, porque el que da el botón, porque el señor banquero de no sé qué no va a dar al botón para conectarse con el político, lo que dices tú de búnker en búnker, alguna filtración se tendría y lo que ellos no quieren es que se filtre absolutamente nada de esas reuniones, ¿no? Por eso eligen lugares al parecer tan bunkerizados para que no salga de allí la información. Yo lanzaría la pregunta ya a Facebook, Twitter, Nave del Misterio. Sabéis que tenéis Nave del Misterio en Facebook y en Twitter. Tenéis en el de Cuarto Milenio en Facebook, todo vehiculizado por Diego y por Guillermo hábilmente, y el Twitter de Carmen Porter _ Nave del Misterio. Y bueno, ahí podéis opinar de lo que queráis. Bilderberg, efecto Nostradamus, exageración, o Bilderberg realmente oráculo de Delfos. Saben todo lo que está ocurriendo, pero como tú dices, si saben lo que está ocurriendo, hay decisiones que desde luego no le van bien ni a Estados Unidos ni a Europa. Entonces no sé si se entiende muy bien. O sea, lo que está pasando ahora a nivel de terrorismo, a nivel de desgracias en Estados Unidos y en Europa, ¿también lo tienen controlado? Pregunto yo. Pues si lo tienen controlado y también atado, madre mía, hay la tubería hace aguas por todos los lados. Ya, pero es que a todos puedes buscar una explicación. Falsa bandera. Ellos hacen que se cometan esos atentados para ir en contra de... Claro, es que los conspiranoicos, el mundo conspiranoico... El conspiranoico siempre gana.
puede buscar, siempre hay un porqué. O sea, siempre hay un porqué salen las cosas mal, siempre hay un porqué la economía se va al garete, siempre hay un porqué hay terrorismo. Si no es porque a unos por sus propios pensamientos no religiosos atentan con lo que está pasando con el ISIS, ¿no? Como eso no puede ser, hay mucha gente que piensa, no, es que pobrecitos, ellos no pueden ser. Tiene que ser alguien que está haciendo, parece que sean esos, es lo que se llama falsa bandera, ¿no? Pero por claro, eso te digo que siempre hay una solución. Ojo, entonces, yo creo que hay conspiraciones, ¿eh? Yo creo que hay conspiraciones. Sí, yo creo que también. Ahora, ¿hasta qué punto todas tienen un sentido? O lo que decíamos hace un tiempo, que me parece sorprendente. Hay dos formas de enfocar la visión, ¿no? Una, estos tipos de Bilderberg en concreto, donde hay grandes profesionales también, donde hay personas que han demostrado una valía, pero que ahí hacen un contubernio aparentemente. Estos manejan el mundo con rumbo firme. Opción 2, no hay nadie al mando, que es lo que hablábamos. No, lo más terrible es que el mundo no tiene nadie que lo maneje, pero eso sí que es, ya no hay control. No hay control ni para lo malo. Y opción 3, no se pueden reunir estos que son todos los poderosos para ver cómo sus propios chiringuitos van mejor y se acabó, y no tienen nada que ver ni con la política ni con el mundo, ni simplemente para que sus propias empresas, sus propios beneficios vayan mejor, y entre ellos, entre este grupo de poderosos, uno a otro se apoyan. Pues fíjate, por lo menos en palabras de Cristina Martín Jiménez, hay un elemento nuevo de este año, de esta reunión reciente, que puede interesar mucho a los amigos del misterio. Vamos a escucharlo. Hay un tema que para mí es fascinante, para mí es el más fascinante de todos, y creo que a vosotros y a vuestros oyentes os va a encantar, porque hay algo que tengo que contaros. Por primera vez en la historia de Bilderberg se ha invitado a un astronauta. El astronauta es Chris Hadfield, pero ¿qué pasa? Que ese es el tema realmente importante en Bilderberg, ese es el tema novedoso que ya conté yo en el 2013 en Perdidos, que ese era el tema, la conquista por el espacio. Hay algo que nunca he contado ni en mis libros ni en mis entrevistas, y es que la compañía Lockheed, hoy Lockheed Martin, fue quien construyó el Área 51. Ya sabemos pues esas declaraciones de Hillary Clinton asegurando que si salía candidata que iba a desclasificar los papeles acerca de la existencia no extraterrestres, de contactos o no. Nos están preparando, están jugando con nosotros porque nos van a contar algo, y que el astronauta más popular haya sido invitado es que están preparando el terreno para desvelar algo. Ojalá sea así. Y que ya una gran noticia, pero a mí esto de la gran noticia, que siempre se hace mucho esperar, ya me empieza a irritar, ¿eh? Tengo 43 años, ¿eh? Llevo escuchando la noticia mucho tiempo y no llega, porque hay un astronauta canadiense. ¿Significa eso que va a haber un aldabonazo? También es verdad que ¿para qué invitar a un astronauta? Porque igual quieren hablar del espacio y saber qué ocurre, cosa que está bien. Quiere decir que el tema de la vida en el espacio o novedades en el espacio les debe interesar a los poderosos del mundo. Pero vamos. Pero también porque igual que nos invitan a nosotros a alguna gente muy poderosa, porque les resultamos muy exóticos en ocasiones y les contamos otras cosas que no están normalmente hechos a oír. O sea, les contas cosas misteriosas. Les invitarnos a gente muy poderosa no sé quién dirá, porque a mí muy pocos, me han invitado. Bueno, algunos. ¿A mí? Algunos. Poca charla he dado yo para gente poderosa, Bueno, a lo mejor no te acuerdas. No lo sé, pero me parece a mí que muy poca. Poderoso yo te estoy hablando a nivel de gobierno o económico. Puede ser muchos niveles. Ya, pero oye, ojalá sea así. Claro, falta como la guinda, ¿no? Muchas personas dirán, ¿y qué piensa Santi Camacho de todo esto? Don Santiago, ¿qué piensa? Porque don Santiago es que tú sabes cómo es, que se lleva bien con un sector de los conspiranoicos, luego se enroca y se vuelve en contra. Para muchos es ya no conspiranoico, sino oficial. Para otros sigue, está ahí siempre. Va pasando por fases, ¿no? Pasa siempre Santi, pasa por muchas fases. Un día hay que hablar de las fases lunares de Santi, ¿eh? O sea, es un hombre de cambios. Cosa que me parece muy bien. Está bien, me parece bien.
el ir cambiando, ¿no? Además Me parece de opinión, fantástico. cuando a lo mejor el Club Bilderberg ya no te da las noticias y ya no te parece un grupo tan secreto ni que tiene tanto poder, a lo mejor puedes cambiar y decir pues que se trata de un grupo de poderosos que se reúnen de vez en cuando pues para pasar una semana hablando de sus cosas. Yo te voy a decir una cosa, lo hemos comentado más de una ocasión, a mí el hombre de ideas fijas, la mujer, me parece que se ha autoexaminado muy poco. O sea, que están sus ideas y luego la realidad le importa menos. Por encima de sus ideas. Bueno, quien es un poco crítico remoza sus ideas, las pone en tela de juicio sobre sí mismo, y Santi en ese aspecto creo que ha hecho algunas maniobras muy interesantes, ¿no? Claro, por eso en el tiempo de la conspiración total él ha quedado como casi oficialista, ¿no? Y yo sé que eso le irrita, pero la pregunta sería qué piensa de esta reunión concreta. Es decir, no nos vayamos a Club Bilderberg en general porque sería dar vueltas al mismo molino, ¿no? ¿Qué piensa de esto que ha pasado ahora mismo? ¿Hay novedades? Santi Camacho, ¿has cambiado tu opinión sobre uno de los clásicos de los últimos 12 años en la conspiración, Club Bilderberg? ¿Qué piensas? Pues sí, ya se terminó. Por fin la reunión Bilderberg de este año se cerró con el consabido carrusel de poderosos en el aeropuerto, huyendo de los micrófonos de los periodistas que en vano intentaban sonsacarles algo de lo allí tratado. De hecho, si no fuera porque aún se mantiene intacto el misterio de lo que se habla, de lo que se trata y de lo que se decide en esas reuniones, yo creo que ya algo que sucede tan descaradamente a la vista de todo el mundo, ni siquiera sería ya objeto de tratamiento dentro de un programa de misterio. Pero a veces la realidad impone preguntas perversas. Veréis, vosotros y yo sabemos que en esa reunión se ha decidido buena parte del rumbo que tomará el mundo en el próximo año. La pregunta perversa es la siguiente: sabiendo lo que sabemos, ¿es una vergüenza que hayan acudido 3 españoles, 3 compatriotas nuestros a esa reunión? ¿O, sabiendo lo que sabemos, lo grave es que a ese foro donde tanto se debate, tanto se decide, hayan acudido tan solo 3 españoles, cuando la representación nacional en el pasado ha sido considerablemente más importante? Lo cierto es que los que podían defender los intereses fundamentalmente económicos y geoestratégicos de nuestra nación en tan notable foro han sido este año menos que nunca. Y si eso es algo de lo que lamentarse o de lo que congratularse, es algo que os dejo a vosotros. De lo que sí estoy seguro es de que es un síntoma claro de la bajada en la relevancia internacional de España. En cuanto al desarrollo de la reunión de este año en Alemania, pues un poco lo de siempre. Protestas en el exterior, tan eficaces como disparar a un tanque con un tiranchinas, y silencio en el interior. Ni siquiera faltó el perejil de todas las salsas Bilderberg, que es Henry Kissinger, que desfiló hacia el hotel donde tenía lugar el evento, acompañado de los gritos de asesino, asesino por parte de los que estaban fuera, y cuyo ayudante llevaba una silla de ruedas que parece denotar su deterioro físico, aunque eso sí, la entrada la hizo por su propio pie. ¿Los Bilderberg controlan el mundo? Pues yo creo que no. El mundo como tal es una realidad enormemente compleja y por tanto incontrolable, pero sí que son el lobby más importante del planeta. El puñado de personas reunidas en aquel lugar tiene conexiones con las empresas más poderosas, los bancos, los gobiernos, los partidos políticos, las ONGs, y todos ellos han estado allí durante unos días hablando no de lo que está sucediendo en el mundo, sino de lo que va a suceder. Es más, no de lo que ellos creen que va a suceder, sino de lo que va a suceder de verdad. Así que sí, podemos afirmar sin ningún tipo de ambigüedad que lo que ha ocurrido en esa reunión
dentro de muy poco, te acabará afectando a ti que me escuchas de formas que ni siquiera puedes imaginar a día de hoy. Yo escuchando a Santi primero pienso que es muy genialoide en lo que expone y cómo lo expone, evidentemente, por eso es nuestro amigo y por eso es el rey de la conspiración en España. Para muchos, claro, se habrá quedado light, porque 9 conspiraciones, dice Santi. Oye, es que todos los accidentes son conspiración, alguno habrá que no lo sea, lo dice, pero es cierto que nos han engañado tanto, cierto, que ya desconfiamos. ¿Hasta qué punto la desconfianza excesiva se convierte en un arma a favor de los que realmente conspiran? Porque nos tienen ya totalmente engañados. Pero a mí luego, fíjate, y reflexionaba, claro, con esto, vayamos a España, dejémonos el mundo ese que parece tan fácil de manejar en la teoría de la conspiración. Primero, el mundo está inmanejable, o sea, si me dicen que alguien tenía en el plan lo que está pasando en el mundo, pero vayamos a España, a lo cercano. El Club Bilderberg de verdad sabía que íbamos a estar sin gobierno y que posiblemente después de unas segundas elecciones como nunca se han dado, sigamos sin gobierno. A lo mejor ya han elegido que es el presidente y no lo sabemos. Bueno, y entonces tienen que hacernos pasar por todo este proceso. ¿Para qué? Claro, si yo reinterpreto, digo, claro, para minar la confianza de España. O sea, siempre voy a tener un argumento para explicar te decía, que es que lo siempre que... habrá argumentos para explicar casi todo. Precisamente, no sé tú qué opinas, pero lo que estamos viviendo aquí en nuestro día a día en España, sea cual sea vuestra ideología, que respetamos todas, sea cual sea vuestro partido, que tenéis todo... Yo desconfío de todos, o sea, de todos, pero la sensación es, si no ha habido nunca tanto guirigay, si no ha habido nunca tanto descontrol, si no ha habido nunca tan fuera de guión las cosas como ahora. O las ha habido siempre. Y las que nos importan son las que vivimos y no las que han vivido los antepasados nuestros. Sí, pero el Club Bilderberg, por ejemplo... Siempre ha ido follones sí, pero, política, sí, siempre. desde luego, pero... Sí, claro, y más que ahora. Pues por eso, y más que ahora. fíjate la transición, pero, fíjate... Sí, pero de la transición aquí es verdad que no hemos vivido un momento como este. Entonces, la pregunta es, ¿el Club Bilderberg nos hace sufrir así porque sí? ¿Saben lo que va a pasar? Es que a mí lo raro es... O sea, por un lado, creo en algunas conspiraciones que son quizá menos... Mira, es como publicitadas, si decimos, pero por otro empiezo a pensar que el mundo es incontrolable. Es como si decimos, vamos a hacer un Bilderberg del misterio. Unos cuantos popes del misterio que se reúnan para ver qué es lo que hay que tratar. Oye, pero ¿eso existe? No existe. Ya me lo digo de broma. Sería imposible además que existiera porque cada uno vamos por un lado con nuestras ideas, con nuestros rollos, con nuestras sería un ring de boxeo. Por eso te digo que es que sería como imposible. Muy interesante. Podríamos hacer... ¿Qué temas a poner de moda, no? ¿Qué temas tenemos que poner de moda, tratar todos? Vamos a manipular de esta forma para que salga de repente Nessie vuelva a la luz o que lo que tratemos ahora son ovnis que se vean por todas partes porque vamos... Sí, sería un poco ¿Tú crees que cada uno con su personalidad y más esta gente que tiene mucho poder en sus gestos van a yo creo un grupo de 4 no llega de acuerdo a nada. Por eso es que uno de 133. A mí me recuerda a un grupo de estos pues de lores muy exóticos que se reúnen con sus puros y con sus copas de alcohol para contarse sus historias y ver dónde meten sus fortunas. Por ahí atrás tengo yo el libro que era genial de Secuestrados por extraterrestres, creo que era, de Antonio Rivera, gran Antonio Rivera, cuando le invitan a la Cámara de los Lores en Reino Unido. Que por cierto, tanto con la Unión Europea y creía, los de Club Bilderberg, todo lo que está pasando en Reino Unido con el Brexit, sabían lo que también estaba en el papel. Jolín, pues vaya guión, o sea, no se le ocurre al mejor guionista, pero oye, que igual puede ser, no lo sé. En el mundo además sí. Lo están haciendo como el culo, Bueno, eso desde fíjate luego. cómo va el mundo. Ahora que tú vas a los años 70 y el mundo está igual o peor. Tú vas a los años 60 y no se estaba mucho mejor. Claro, pero en los 70 ya existía Bilderberg, ya lo estaba moviendo. Ya, es verdad. Pero decía Antonio Rivera que lo digo y suelto esto para que si queréis alguno, el más bizarro de los seguidores, o sea, Diego Marañón y alguno más, pocos más, se lo revisen, pero decía que le invitaron a la Cámara de los Lores, ¿no? Y claro, era un impacto tremendo, el primer ufólogo español que habla en la Cámara de los Lores. Claro, y luego cuando ves la crónica, ves el tal Lord Crankarty, que el pobre Antonio Rivera estaba muerto de hambre en aquel momento porque no había comido, y dice, ¿quiere té inglés o té indio? Y el té inglés era sin azúcar y solo, y el té indio era con leche, azúcar, tostadas con mermelada y bollería.
Y entonces creo que el pi del té indio pues se equivocan. Y el pobre Antonio Rivera cuenta que la experiencia fue un poco traumática. Luego habló de ovnis y en el fondo eran un grupo de lores con sus chaquetas de tweed, y su té y su monóculo, que bueno, se lo pasaban muy bien hablando de ovnis. Claro. Y curiosamente, esto lo cuento, pero Antonio Rivera durante mucho tiempo no decía, es que el primer ufólogo en la Cámara de los Lores, claro, de cara afuera, que era genial, ¿no? La Cámara de los Lores. Pero lo que no se cuenta, nunca quiso contar Antonio, es que al año siguiente fue Grifol, el contactado Luis Cogese Grifol, porque como que me imagino que desteñía un poco, Por ¿no? eso te digo Va por ahí, ¿no? que es muy exótico el que inviten a un astronauta para que les cuenten las cosas que se mueven dentro de la NASA. Lord Clankerty. Es que vivimos eso, que por eso te decía que a nosotros a veces gente que conocemos nos invita para que les O nos contemos. pregunta, más que nos invita, nos pregunta. Bueno, sí, ¿no? pero a lo mejor te invitan a Sí, comer para sí. que les cuentes a sus amigos exótico. historias. Es exótico, por eso te digo que haya un astronauta tampoco me parece como que vayan a dar la noticia de, oye, hay vida extraterrestre y el Club Bilderberg ha decidido que lo va a sacar a la luz. Yo espero, creo que es todo mucho más- equivocarme, pero te digo una cosa, hay dos factores muy interesantes en esto del Club Bilderberg. El efecto Área 51 es real, es decir, sí que existía, porque en un principio hay crónicas de prensa que hablaban que era una invención de ciertos escritores, ¿eh? Eso es verdad, o sea, que era una tontería, pero existe realmente y tiene un poder real, o por lo menos una Vamos a dejarlo estructura que hay real. unas instalaciones. Exacto, vale, pero que se decía que no. Área 51, no me refiero a Bilderberg, Área 51 no existía hasta que Obama dice que existe y que realmente está ahí y que bueno, vale. Sería el efecto de que algo hay, desde luego, importante. Y luego el efecto 2 es Nostradamus. Tú puedes añadir cualquier cosa que te encaja enseguida. Ahora, lo que no encaja, por ejemplo, y desafía cualquier criterio, es lo que a veces ocurre. Estudios sobre reencarnación, sobre vidas que recuerdan otra vida ya pasada. ¿Será posible que haya un caso que esté llamando mucho la atención y que tenéis que conocer? ¿Será posible? Yo creo que los lamentos de Herbst 9, enterrado bajo el tiempo y la arena, era este disco que me va a poner los pelos de punta, ¿eh? Es muy de la arena de los altos del Golán, de la frontera entre Siria e Israel, de esa zona tan especial. Estamos hablando de la zona precisamente donde en la Expo está, que ahora estamos en Valencia hasta el 3 de julio, y estaremos en Madrid en verano, ojo, lo informamos ya, no solo las noches del misterio del 24 y 25 de junio, que aún estáis a tiempo, sino la Expo que irá después. Y que de verdad es maravillosa, no tiene nada que ver pero con lo que visteis en Madrid. Es que está todo renovado y yo creo que os va a gustar mucho. Hay unas máscaras en la Expo, clavadas en una pared, de calaveras, que son las primeras máscaras de la humanidad. Son de esa zona exactamente. De esa zona de los míticos altos del Golán, donde algo ha ocurrido. Prestad mucha atención, porque es esa información que al margen de las madejas que hemos contado del Club Bilderberg, donde uno no sabe nunca qué opinar, aquí sí que nos quedamos todos, creo yo, si esto es así, helados. Pues sí que imaginaos un niño de muy corta edad, de tan solo 3 años, en esa remota localidad, entre montañas, que empieza a decir que él tuvo una vida anterior y que fue asesinado. Un niño de 3 años que además ya la etnia a la que pertenece, que es la drusa, Los drusos. tenía como... Misteriosos, por cierto. Pues ese misterio hizo que estuvieran muy atentos a lo que decía este niño y por eso se ha sabido su historia. Ese niño había nacido con una marca de nacimiento en la cabeza, era una marca rojiza que para los de esta etnia es pues como la refrenda de que ese niño ha vivido antes, que es una reencarnación. Ellos piensan eso. Por eso le empiezan a hacer caso a un niño que está balbuceando palabras casi, con tan solo 3 añitos acaba de hablar. Y él empieza a decir que ha tenido una vida anterior, que él era un hombre, que vivía en otra zona, no precisamente allí. Describía a la perfección cómo era el pueblo donde había vivido y la zona donde le habían asesinado. Hasta tal punto que hay varios médicos que cuando empiezan a conocer su historia, que luego se llevaría a un libro,
Truth Ardo es uno de los médicos que escribe un libro, Los niños que han vivido antes, la reencarnación en la actualidad. Recoge un montón de casos de niños, simplemente de niños. Dice que él lo de la hipnosis en mayores no le sirve, que puede ser una manipulación del hipnólogo para hacerte recordar o meterte falsos recuerdos en el cerebro, y que lo único que le sirven son las vivencias de los niños, lo que te cuentan los niños, ya que son más difícil que se inventen esas cosas, ¿no? Y además, si se las inventan, lo dejan enseguida de lado. Pero ha estudiado unos casos en los que sí o sí el niño tenía que ser reencarnado. Y te digo por qué. Este niño empieza a decir a esos médicos que le tienen que llevar a la zona donde él vivió. Es una zona en la que había unas pocas casas. Además decía que le habían asesinado con un objeto grande, contundente, con un hacha, de un golpe en la cabeza. O sea, tú fíjate los datos que da un niño muy pequeño, un niño de 3 años. ¿Pero él se veía como niño o cómo lo interpretaba? O sea, ¿él era otra persona? ¿Él decía que era otra persona? Él decía que en otra vida había sido una persona mayor y que había vivido en otro sitio y que le habían asesinado y que tenía que contar ahora su historia por una cosa, porque tenían que encontrar su cuerpo, tenían que encontrar su cadáver. Como piensan que es un niño que verdaderamente puede estar diciendo la verdad, le llevan hasta el pueblo, hasta la aldea donde él dice que es en la frontera justo entre Siria e Israel, donde él dice que vivió, y cuando está llegando a la aldea empieza a reconocerla perfectamente, todos los lugares por donde él había transitado, hasta tal punto que recuerda ya su nombre anterior, cuando empieza a ver las cosas que le eran familiares. Efectivamente, en esa aldea, cuando da ese nombre, dicen que sí, que allí vivió un hombre que se llamaba así y que hacía ya varios años que había desaparecido y que no sabían nunca lo que había pasado con él. No sabía si se había perdido, si alguien le había secuestrado. Era un desaparecido. Pero sí que recordaban, además perfectamente, cómo era el hombre, tal y como lo había descrito el niño. No contento con eso, el niño dice que sabe además quién es su asesino y le señala. Esa persona dice que no, que él no tiene nada que ver, que él no ha sido el asesino, que él no sabe qué ha podido pasar con este hombre y que este niño se está inventando absolutamente todo. No solamente le señala, sino que da el nombre, sin saberlo, sin haber hablado antes con él, da el nombre de ese asesino y correspondía además con quién era ese hombre. Pero como no había nada que lo demostrara, al final le dicen, bueno, ¿y tú sabes dónde fuiste asesinado? Y el niño dice, sí, y os voy a llevar hasta allí. Les lleva hasta un sitio más alejado del pueblo, como en una arboleda, y en el sitio exacto donde el niño dice que ahí está su cadáver, empiezan a cavar y se encuentran a un hombre con un golpe de hacha en la cabeza, su esqueleto. Claro, la gran pregunta es, ¿esto puede ser realmente así? O sea, no puede haber una interpretación excesivamente emotiva o un médico demasiado volcado con el tema. O sea, lo pregunto como abogado del diablo, porque claro, me parece tan tremebundo. Hemos escuchado algunos casos y hemos contado, ¿no?, de niños que recuerdan, pero siempre te quedas con si hubo algún tipo de filtro, ¿no? Hubo algún tipo de corriente a favor que ya me entendéis todos, ¿no? Que condicionara ligeramente la historia o no tan ligeramente. No sé qué se dice de esto. Bueno, pero me parece tremendo. Además, fíjate, Siria, con lo que está pasando ahí. La foto del cadáver está, con el hachazo en la cabeza del esqueleto cuando le sacan. Es más, cuando sacan el esqueleto y ven y comprueban que es una persona, es el esqueleto de un hombre, más o menos de la edad que decía el niño, que ha muerto por un hachazo en la cabeza, al que había señalado como su supuesto asesino, se derrumba y dice que sí, que ha sido él. ¿Y esto es un estudio de un médico? Todo esto fue un estudio que Eli Lash, que era uno de los que desarrolló el sistema médico en Gaza, como parte de una operación del gobierno israelí en la década de 1960, es quien se lo cuenta a Truth Ardo, al que hace este libro. Y es él quien se entrevista con el niño y verifica toda la historia. Con lo cual es que hay dos médicos implicados. ¿Pero el hallazgo del cadáver es de ahora o es anterior?
No, el hallazgo del cadáver es de ahora. No Madre es mía. anterior. No. Es una historia, vamos, reciente en lo que se ha publicado el libro. Es una historia completamente reciente. Y estas personas investigaron más casos de niños en esa zona tan golpeada, ¿no? Y Tan- desecharon muchos casos, ¿eh? Los casos en los que 100% no podían comprobar que ese niño decía la verdad, o que podía haber sufrido una manipulación por parte de sus padres, de sus hermanos mayores, los descartaban. Solamente tocaban los casos en los que los niños podían verificar efectivamente que habían tenido una vida anterior. Habrá que indagar, habrá que seguir buceando en estos casos, porque desde luego es una zona muy poderosa, es una zona, pocas zonas en el planeta tan ensangrentadas como esa región, tan llenas de violencia, de creencia, pero Hay niños de todo el mundo en ese libro, ¿eh? Niños reencarnados de todo el mundo, no porque ahora sea la zona Ya. precisamente de que pero, está en hombre, conflicto. lo que no hay muchas veces es precisamente una prueba como un cadáver. Bueno, pero hay muchas veces de la prueba que van a una tumba y te dice quiénes están enterrados al lado sin que el niño sepa leer, y te dice quiénes son los soldados que están enterrados a su lado porque combatieron con él. O sea, hay varias historias de niños Sí, la gran realmente pregunta es por qué muy algunos niños potentes. recuerdan y otros no, ¿no? Bueno, es que también te tienes que meter en el tema de la reencarnación. Ahora precisamente salía una noticia con los 7 supuestos casos, cosas que te tienen que pasar para saber si estás reencarnado o no. Que son un poco cogidos con pinzas, ¿eh? Porque yo Sí, creo como que todos estos rankings, ¿no? siguiendo todo esto, pues estamos reencarnados todos. Mira, ponen... Bueno, algunas teorías dicen que es que todos estamos reencarnados, ¿no? Sí, Que es una constante, es un bucle más o menos permanente. y no lo recordamos, ¿no? O algunos sí lo recuerdan. Dicen que tienes que tener sueños recurrentes. Como los sueños son inconscientes, a veces te retrotraen Claro. a vidas que has tenido, ¿no? Cuando Fragmentos, empiezas claro. a soñar además Iba a decirlo siempre... yo ahora, ¿no? Dice, los sueños siempre se han pensado en ellos como una especie como de fragmentos sueltos, por eso no podemos darles una lógica, están entremezclados con nuestras propias vivencias del día a día, pero son como pequeños flashes o detalles que vienen de otro lugar, que para algunos puede ser otra vida anterior. Claro, pero cuando esos sueños se centran, por ejemplo, en soñar siempre en la misma casa, Sí. en que eres la misma persona dentro de ese sueño, eso ya y no es tal, tan normal. Eso ya no es tan normal. Después, algunos recuerdan esos recuerdos de forma espontánea. O sea, de repente estás viendo una película Sí. y algo como despliega que algo. se despliega porque has visto, no sé, algo que se parecía a donde tú vivías en la vida anterior, o un idioma que no sabías y de repente parece que empiezas a entender perfectamente. Tu intuición, dicen, siempre es más fuerte. Por eso te digo que es que hay muchas de estas, hay que cogerlas con pinzas. Tu intuición es más fuerte, es decir, tengo la intuición de que yo ya estuve aquí, de que yo ya pasé por aquí. Sí, pero, jolín, ¿Cuántas eso es el veces déjà vu nos de ha toda la pasado? vida, ¿no? Esa es otra de las muestras que te ponen, el tener déjà vus continuamente. Claro, sí. Pero ¿quién no tiene? Pero continuamente. Lo raro del déjà vu es ese momento yo en que ya estuve aquí. Sí, pero ese momento en que aparece, que no sabes bien cómo aparece, pero aparece, y luego cómo se va. Es parecido al sistema de un sueño, ¿no? Que se queda muy grabado de alguna forma la fase concreta, pero luego es muy difícil retener un sueño, por muy significativo que sea. Se va como diluyendo. Eso es una cosa que ha intentado estudiarse, ¿no? Pues el déjà vu es parecido. Oye, esto estaba así, ahora voy a decir esto, estoy sufriendo un déjà vu. Te da el tiempo justo para quedarte como un tonto y luego ya Sí. no te acuerdas. Sí. Hay algo, ¿no?, en el sistema que no... Dicen que es el cerebro, Que ¿no? no está bien ajustado. El que está, antes de que tú lo digas, el que se ha adelantado un poco a los acontecimientos y parece que ya has vivido esa escena. Bueno, pues esa sería la cuarta. Que sientes gran empatía con las personas. Bueno, jolín. Bueno, es que también el que hace el ranking, joder. Claro, se basan sobre todo en las creencias budistas que dicen Que te gusta la ensalada. Que existe algo llamado O sea, las 7 puedes vidas, decir... en las cuales el ser humano tiene derecho Ahora la a información reencarnarse 7 veces. Es muy de agrupar las 7, no sé qué, los 10, cuál, y a veces es que es como de... un poco infantil. Pues te digo que es que todos estaríamos... O sea, una cosa es el caso impresionante del niño sirio y otra cosa es cuando te dan ya los consejos sencillos y fáciles para saber si eres un reencarnado. Exacto. Pues vaya, Eres un gran aficionado de la historia y las culturas pasadas. Jolín. Vaya, hombre, entonces yo también soy reencarnado.
Claro, oye, quién sabe. Claro, oye, bueno, quién sabe. Y Es como un tienes el recuerdo del futuro, ¿no? Esta ya es la, por decirlo de algún modo, cojonuda. Tienes el gran sentimiento de no pertenecer a este mundo. Entonces yo soy reencarnado seguro. Por eso te digo. Yo soy reencarnado Esta seguro. ya la definitiva, vamos. Mira que... De eso, a las historias de estos niños, Claro. que fíjate, Hay un abismo, porque ¿no? las reencarnaciones son siempre, y además cuando se hacen sobre todo en mayores, cuando los hipnotizan. No, es que fui una sacerdotisa en Egipto porque tal, o fui un gran faraón, o fui... Pero cuando eres un simple campesino, ¿qué pasa? ¿Que no te reencarnas? Sí, campesinos también hay, pero alguien malo no suele salir. ¿Campesinos hay? ¿Normales y corrientes? Sí, que no algún saben? caso hay, pero soy un criminal terrible no suele salir, que también te puede pasar, ¿no? Si es Claro. reencarnación. Bueno, o igual no, porque por la ley del karma el asesino no se reencarna precisamente en persona, sino se reencarna en el mosquito que le pegas un zapatazo, Culebra. le pegas, claro. Los casos los conocíamos. Yo me acordaba de la reencarnada de Utol, un caso que contamos hace Sí. unos años, impresionante, que esta persona volvía a un pequeño pueblo de La Rioja y describía todo perfectamente y encajaba, sin haber estado nunca, es decir, sin tener conocimiento de cómo eran los cambios que se había producido, todo eso en un margen de tiempo. Curiosamente, hay casos parecidos a este que has contado, yo creo que no tan graves como descubrir un cadáver con una fractura craneal por parte de un objeto inciso-contuso. Eso no es lo habitual y ha pasado y habrá que seguir la pista. Me parece muy interesante. Ha salido a la luz ahora en medios especializados, pero sí que hay misterios que siempre me sorprende conocer algunos que yo no tenía en mi agenda, ¿no? Y Clara me hablaba de irnos con este sonido, es perfecto, ¿no? Al desierto de nuevo. No abandonar el desierto, que es el lugar donde muchas culturas, desde la antigüedad, creían contactar con el otro lado. En el desierto de Tabernas de Almería, que es uno de los más impresionantes de Europa, ahí se veneraba, lo decía el buen amigo Chevalier, al dios Reshef, dios del fuego, que se aparecía a las personas, a los nómadas, a la España cuando era musulmana, y se hacían templos sin nada, ¿no? Eran lugares concretos donde se suponía que podía aparecer esta entidad. Los dioses y entidades del desierto son un temazo. Pero nunca había oído hablar de piedras malditas, ¿y tú? En el desierto. Que recuerde, ¿no? Piedras malditas. ¿Por qué? ¿Qué tienen esas piedras? ¿Por qué malditas? Y parece que hay como... Tú sabes el efecto de Robert, Lede y compañía, ¿no? Lo de los POSIT. Sí, de los muñecos malditos. Bueno. Los POSIT de pedirles una foto y que no te pase nada. Se rodean los muñecos de POSIT por parte de los visitantes que quieren, con respeto, pedir permiso para hacer una foto porque tienen la leyenda de que te pueden hacer algo, ¿no? En el fondo el sistema es muy parecido a lo que va a contar Clara, pero con piedras. ¿Y por qué piedras malditas? ¿Inocentes piedras pueden seguir dando miedo hoy a algunos viandantes o caminantes del desierto? ¿Cuál es la historia exactamente? Es un desierto muy diferente, pero desierto al fin y al cabo. La historia que traemos hoy, Iker y Carmen, tiene que ver con un lugar muy especial situado en el estado de Arizona, en Estados Unidos, concretamente en el norte del estado, en el Parque Nacional Bosque Petrificado de Arizona. Es uno de esos lugares cuya visita causa un impacto visual y cierta sensación de soledad. Un lugar muy especial que vosotros ya me entendéis porque habéis estado en muchos lugares parecidos y que está considerado el bosque petrificado más extenso del mundo. En él se encuentran multitud de troncos de árboles fosilizados que están datados en más de 200 millones de años. El entorno en el que se encuentra, en pleno desierto, está también cruzando la reserva de los indios navajos y hace que este enclave sea especial, tanto que fue declarado Monumento Nacional en 1906 a fin de preservarlo, y para muchos es un lugar de referencia, una especie de lugar de poder. El proceso de petrificación de los árboles prehistóricos que se encuentran allí se formó con el paso de los siglos, al ir cambiando los materiales orgánicos de los que estaban compuestos por minerales como el cobre o el cuarzo. Este proceso se denomina permineralización y se calcula que los árboles que están petrificados son del periodo Triásico. La petrificación se produjo cuando los árboles prehistóricos quedaron cubiertos bajo numerosas capas de sedimentos.
En estas condiciones, las corrientes de agua subterráneas que trajeron consigo estos minerales de los que hemos hablado fueron las causantes de que se fueran adhiriendo a los troncos hasta cambiar sus propiedades. El efecto visual realmente es como si vemos un bosque con troncos, pero al acercarnos percibimos que son piedras. Sin embargo, la historia que traemos hoy tiene que ver con unas misteriosas cartas que a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, han ido llegando de manera anónima a los responsables de este parque. Muchas de ellas venían acompañadas por pequeños trozos de estos árboles petrificados. Está claro que está terminantemente prohibido coger nada del parque. Lo que pasa es que no es nada fácil controlar lo que hacen los visitantes y algunos pues se llevan souvenirs como recuerdo de su visita. Hasta aquí, nada del otro mundo. El vandalismo y la picaresca han estado presentes en lugares similares a este. Pero lo curioso es que en los registros del parque se tiene constancia de la recepción de cerca de 1.200 cartas anónimas que han sido enviadas desde diferentes lugares del mundo, acompañadas por trozos de estas piedras, estos árboles petrificados, que han sido sustraídos durante sus visitas, la gente que haya estado en este parque, a lo largo de los años. La primera de estas cartas de la que se tiene constancia se recibió en el año 1935 y procede de Badaún, de la India. Los textos que acompañan a estas piedras robadas son similares. Se habla de arrepentimiento por el daño causado, disculpa a quien corresponda, lamentación tras haber constatado que su suerte se había torcido en cuanto la sustrajeron del parque. Las historias, como digo, varían, pero quienes las mandan a menudo incluyen palabras como desgracia, maldición, problemas de salud, accidentes, muertes en la familia y un largo etcétera. Querido Parque Nacional del Bosque Petrificado, llevarme esta roca fue un error terrible. No creía en la maldición relacionada con ello, pero ahora creo en la mala suerte y espero que este trozo de historia pueda ser devuelto a su sitio original. Me gustaría disculparme ante los guardas del parque, los futuros visitantes, mis padres y amigos, y sobre todo, ante el espíritu poderoso y ancestral que nos observa y se expande por las tierras salvajes de Estados Unidos. Con afecto, otro creyente en la mala suerte. Postdata. Algunas cosas han de ser aprendidas por las malas. Por favor, devuelvan esto y así mi marido podrá mejorar. Intenté que no se lo llevara. Una esposa angustiada. Sacramento, California. Estos dos fragmentos de madera petrificada me fueron entregados por el guarda de servicio el día de mi visita al bosque en 1970. Hace poco me enteré de la maldición y quisiera devolverlos a su sitio. He tenido mucha mala suerte en los últimos 44 años, quizá por tener conmigo esta madera petrificada. ¿Quién sabe? Estimado señor, lo siento. Me sentí tentada y caí. Iba a hacer un collar con esto, pero habría sido una piedra de molino en mi cuello, así que se lo envío de nuevo. Lo siento. Para muchos de los autores de las cartas se trata de su última esperanza. Quieren devolver las piedras que se llevaron y que todo, en la medida de lo posible, regrese a la normalidad. Aquí la pregunta que os transmito para que debatáis entre vosotros, Iker y Carmen, es si estas piedras pueden ser malditas. Es decir, si estas piedras que están emplazadas en un lugar sagrado, en este caso en la Reserva de los Navajos, pueden ser las responsables de los males de quienes se las han llevado. Difícil saberlo, ¿verdad? Pero lo cierto es que quienes envían de vuelta estas piedras lo creen así. Y la verdad es que 1.200 cartas son demasiadas. La historia de muchas de estas misivas anónimas y las piedras que fueron devueltas se han recogido en un libro titulado Mala suerte, piedras calientes, cartas de conciencia y fotografías del bosque petrificado. Los autores son Ryan Thompson y Philip Orr. Y bueno, creer o no creer en la maldición. ¿Creéis vosotros? Ahí lo dejo. Lo confieso, me ha encantado la crónica de Clara. Me ha encantado. Hoy con las piedras malditas, ¿eh? Sí, pero es un tema totalmente nuevo, aunque en el fondo entra en algo que tú en las noches cuentas muchas veces, la magia simpática. Claro. Y ya no solamente solo la magia simpática, porque en este caso yo creo que es la propia conciencia de uno. Cuando extraes algo que sabes que no tienes que extraer... Que es sagrado. Da igual, sea sagrado o no sea sagrado. Sí, pero si es sagrado, Cuando más. tú te llevas algo que no es tuyo, al final queda en la conciencia de una persona normal, ¿eh? Yo no te hablo ya de... Perturbados. Y si lo achacas ya a que por ese acto malo te están pasando cosas malas,
es un bucle infernal. Exactamente, es como... Es la ley del mal de ojo. Es como esa persona, o el mal de ojo, o como esa persona que el vidente le echa las cartas y le dice, bueno, es que te vas a morir joven porque te va a atropellar un coche. Y entonces ya tiene tanto miedo al cruzar, al pasar, al no sé qué, que al final le acaba atropellando el coche. Ha pasado. Porque ya está, claro, es que ha pasado, por eso te digo, ya está predispuesto a eso. Cuando ya saben encima, las primeras cartas a lo mejor no, pero las siguientes cuando ya saben que hay otros que han tenido supuestamente mala suerte por haberse llevado esas piedras y aún así lo intentan, cualquier cosa que pase en 44 años de mala suerte ya son años. Oye, había alguna postdata por ahí que era brutal. Hay cosas que hay que aprender por las malas. Hay cosas que hay que aprender por las malas. Madre mía. Es decir, puede ser es eso. Para remarcarlo. Oye, o puede ser. Yo por si acaso en todos los sitios que hemos estado, yo no me llevo nada de Mi ningún Gaona, sitio. mira, se llevó el cristal y toma. En el orfanato. Claro, no, que hay que tener cuidado con las cosas. Y sobre todo las cosas, esto es un bosque petrificado, pero si los navajos, que no eran cualquiera cosa, lo consideraban sagrado, hay que tener cuidado. Y, hombre, cualquier pieza arqueológica, sinceramente, entra dentro del mismo ámbito. Pero Depende. hay como cosas más funerarias que menos, ¿no? Hay gente que ha comprado muñecos vudú que estuvieran muy de moda durante una época el tener muñecos vudú O en momias. algunas casas y han tenido que acabar enterrándolos. Yo creo que Paloma algún día nos lo tiene que contar, porque ¿Ah, yo sí? creo que Paloma, sí, algún que otro muñeco vudú ha tenido que enterrar por ahí. No compro yo Además, un muñeco vudú ni enterrarlo, borracho de anís. Enterrarlo, por la mala suerte que le estaba dando a la persona que lo había adquirido. ¿Qué tipo de rituales se habían hecho con ese muñeco? Aquí el tema de ¿Qué? las piedras es si empezó a haber algún tipo de información, se conoció o algún artículo sobre X personas que habían hecho eso. Bien, de acuerdo. Claro, el efecto que ahora puede provocar que haya un libro o un estudio sobre esto, imagínate, pero si previamente, a lo largo de los últimos 40 o 50 años, ha habido informaciones, porque si es verdad que es casualidad que mucha gente envíe estas cartas, hombre, esto es un fenómeno bien curioso, ¿no? Sí, pero también yo creo que es por la propia conciencia de Pero uno. sobre todo es que son personas de diferentes partes del planeta, ¿eh? No son locales que pueden estar influidos por una emisión en televisión, por un reportaje de ámbito restringido, pero que han leído varios y que se va comentando. Oye, que las piedras están malditas, como los famosos cuadros aquellos de los niños o como no sé qué. Ha habido una información que puede darte, no sé, me parece un tema tremendo y es un bosque petrificado. O sea, ya es interesante por lo que es. Qué curioso que lo consideraran sagrado los navajos. Pusimos algunas imágenes en el viejo archivo cuando sacamos chamanes navajos y son potentes, ¿no? Los navajos, los chiricahua, los pies negros, los cherokee. Son los sioux, los apaches. Es que eran gente muy metida en Mira, el tema fíjate. de la naturaleza humanizada, ¿eh? Te voy a contar en la noche del misterio, la última, que saqué los muñecos y al final los dejamos en el escenario. Y lo que no sabía la gente es que nosotros teníamos una televisión abajo, es una cámara que se veía el escenario, y yo me di cuenta que todo el mundo se acercaba a los muñecos para hacerse alguna fotografía, pero ninguno los tocaba. ¡Qué bueno! Hablamos, para quien no lo sepa, de los muñecos malditos que llevamos en la Expo, y uno de ellos, Leda, que es terrible, se quedó sentado a un lado. Pero Sí, ocurrió en un palco. ocurrió otra cosa, lo metemos en un palco, que no sé por qué hiciste eso, que tú lo haces con mucha alegría, o sea, dejas el palco. Bueno, claro, es que él no es el muñeco maldito realmente, es una copia del muñeco Claro. maldito, pero lo dejas en un palco y de repente estaba todo el teatro lleno, estaba ese palco lleno y de repente me ve el muñeco solo y todos los demás que había parte de nuestro equipo, no había nadie, estaba Leda solo. O sea, todo el teatro lleno y Leda solo. Bueno, por favor, mirad en la web, en el selfie que siempre hacemos como recuerdo de las noches del misterio, en un sitio es como buscad a Leda, ¿no? Buscad a Wally, no, buscad a Leda. Por favor, miradlo. Da mucho miedo. Pero lo del palco que se quedó solo no tiene nada misterioso. Estaban Juan y Ángel en el palco con Leda y se No, había tuvieron alguien que más. ir. No había nadie más. Entonces yo vi a alguien ¿Qué más. pasa? Que tú... Yo vi a alguien más. Si tuviste Ah, a alguien más, entonces yo vi a ya... alguien más en el palco. Oye, entonces ya vamos, Vi ya a alguien estamos más en el hablando palco. de otra cosa. No había nadie más. Eran palcos que estaban... Pero sí, es verdad, la gente con mucho respeto. No, Hombre, no, ninguno, ninguno. Mira que yo cogí a varios de ellos, los pasé por todo el escenario porque había gente de algunos sitios que no los veían y entonces los sacaba al escenario para que lo vieran.
se acercaban, se arrodillaban un poco, con mucho cuidado de no tocar a ninguno, pero ninguno se atrevió a coger la mano a Robert o pasarle el brazo por encima de... No. Yo lo estaba viendo y estaba diciendo, madre mía. Confianzas las justas, ¿no? Sí, confianzas las justas. ¿Qué ha pasado en Chile, en un lugar muy especial y muy macabro? Pues parece que hay una nueva casa encantada. Se está investigando ahora y además creen que es una casa con cierto demonio porque ha salido una fotografía. Es una casa que se encuentra construida desde 1870 en el barrio República. Es una casa además como de las antiguas, pero bastante... Mira. ¿En Santiago? En Santiago de Chile. Antigua, pero como bonita, ¿no? Sí. Como señorial de la época, muy de cuento de esto de misterio, una casona de piedra con el enrejado, el número 550... Ha sido varias veces comprada y vendida y parece que los actuales dueños pues se sentían observados y empezaron a ver que algo estaba mal en la vivienda. Veían sombras, lo típico que suele pasar en las casas encantadas, movimientos de objetos, hasta que llaman a un equipo de personas que investigan y al hacer una de las fotografías sale una extraña figura que tiene como forma demoníaca. Incluso está la fotografía en la parte de atrás como un ser. Sí, estoy viendo ahora, está poniendo el mega iPad un ser negro, al Carmen y yo estoy negro viendo... con dos patas, ¿no? Bueno, sí. Bueno, una fotografía... Puede ser cualquier cosa. Una fotografía... No, cualquier cosa tampoco. No, es una fotografía un poco rara. Entonces empiezan a tirar del hilo y empiezan a ver que llegan hasta la historia de la casa. El propietario cuenta que hace 100 años el dueño de la casa tenía como esclavos o sirvientes haitianos que eran maltratados. Tipo Mansión La Lauria. Sí, eran maltratados por el patrón y creen que alguno de ellos murió en la casona y que puede estar enterrado en las inmediaciones. El caso es que cuando por fin logran escaparse estos criados haitianos, hacen un ritual de vudú para maldecir no solamente la vivienda, sino a toda la familia, que desde entonces, como suele ocurrir, tienen una mala suerte tremenda, empiezan a morir los familiares hasta que la historia ya se da por olvidada, ¿no? Cuando ya no queda ninguno de los familiares. Cuando ya después de muchos años la casona vuelve a ser comprada, sale a la luz, se destapa muchos años después, que había sido utilizada para realizar prácticas abortivas, sobre todo a las niñas, chicas de familias pudientes, porque es un barrio con cierto nivel adquisitivo, y allí iban las niñas pudientes pues que se habían quedado embarazadas o para que sus padres no se enteraran, o llevadas incluso por sus padres para que la sociedad no las marcara. Con lo cual es un sitio, como siempre, que tiene cierto pozo de que han ocurrido muchas cosas malas dentro, ¿no? Es curioso porque Clara y Paloma en estos momentos están investigando un caso. Cuento lo que puedo contar, pero es interesante. Es un edificio relativamente nuevo. Hay un bufete de abogados, es en Barcelona, y ocurría como un bucle mimofónico, podríamos llamarlo así, ¿no? Sonaban las máquinas de escribir, tiempo de máquinas de escribir, conservaban una máquina de escribir, es curioso. Sonaba, digamos, el rumor balbuceante casi del sonido ese del trabajo, de un lugar donde se están despachando diferentes asuntos, pero no hay nadie. O sea, no era algo para asustar o voces, era como en plena noche, llegaron a comprobarlo, aquello sonaba. Se contaba esto, por ejemplo, de Diputación de Granada, en el famoso caso de la Diputación de Granada, de la psicofonía de te arrepentirás, no tengo lengua, el sacerdote aquel y toda la que se lió. Todo empezó porque las empleadas, funcionarias, escuchaban archivadores que se abrían y se cerraban, papeles que se rasgaban o que se apilaban, el sonido de un lugar de trabajo. Y esto, según los expertos en el ámbito psicofónico, o parapsicológico mejor dicho, es mimofonía, que es una cosa que a mí siempre me ha dado un poco de respeto. Fíjate, no es una voz directa o es algo tal, sino es algo que imita lo que hubo. En un lugar donde ya no hay campanario ni campana, suena una campana.
es como una... Sí, o un eco del pasado que se queda grabado una en las remanencia, paredes, ¿no? pero según algunas teorías, que sí que son espinosas pero interesantes, sobre todo en los años 60 de Centro Europa, era como si el fenómeno, siempre según los que dicen esto, era como si el fenómeno, de una manera postiza y de una manera tramposa, que es lo peor, imitase queriendo engañar algo que allí ocurrió, ¿no? O sea, tú estás en una casa y se oye una voz, ¿no? Una especie de sonido que dices, uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Pues como aquí ahora mismo, que yo me acabo de quedar, que se ha oído un sonido en la casa. Claro, tú tienes los 2 cascos puestos, yo solo tengo uno por si acaso se despierta. Sí, yo he oído algo. Alba y se ha oído un trancazo, sí, pero me imagino que será no, es la madera de la guardilla. En esta casa hay mucha madera y por el calor y el frío y el cambio. Mira, yo en esta casa he aprendido que muchos de los fenómenos que pueden ser terroríficos son madera. Porque pega unos zambombazos la madera que cuando ya te acostumbras vale, pero al principio, bueno ya, pero aquí fíjate si hay madera. Aquí sí. Aquí hay una maderería entera, o sea que, pero que lo curioso es que la mimofonía era como te estoy engañando, ¿no? O sea, estoy imitando un sonido para que tú te quedes un poco quebrado. Y eso sí es inquietante. Y entonces en este lugar, que es lo que quería contar, una de las raíces la descubren cuando una de las personas más provectas y ancianas, pero que seguía siendo cliente importante de este buffet, le suelta lo siguiente. Oye, eso que contáis de los ruidos, porque todavía era un rumor, digamos, circunscrito a un ámbito muy privado, y siempre lo ha seguido siendo, han tenido confianza de contárnoslo y dejar investigar, está ocurriendo la investigación ahora, pero por lo que sé, lo que me contaba Clara y me contaba Paloma, alguien, fíjate qué escena, ¿no? Tú estás viviendo ruidos, esos ruidos del tequeteo, del ris-ras abriéndose las carpetas, del pum-pum de los armarios, y no sabes qué es. Pero la familia es suficientemente escéptica como para tampoco dejar volar la imaginación. Y un día, sin venir a cuento, cuando alguien le explica lo que está pasando, alguien que sabe mucho ese edificio dice, ojo, porque esto era una clínica abortiva. Y entonces enteramente te tienes que quedar, creo yo, helado de verdad, o sea, porque eso no es de buen gusto, ¿no? Eso no es de buen gusto. Y eso entra dentro del tabú, de lo marginal, de lo oculto y de muchas cosas que no se han contado. Exacto. Y de muchas cosas que nunca se han contado. La conciencia. O que, claro, que permanecen en el umbral bajo de la sociedad. Pero concentrado todo eso permanentemente en un sitio. Cuando no de la muerte, claro. Durante las prácticas, no solo del bebé, sino de la madre. De la madre, del bebé y de un sinfín de cosas, ¿no? En fin, nos estamos poniendo un poco así crudos, ¿no? Sí, demasiado crudos. Hemos empezado con el Club Bilderberg porque era la novedad, era la noticia. Exótico. Sí, eso era un poco el embrollo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, yo me acuerdo de mi abuela, Lana's Stop, no sé si sigue existiendo todavía, pero que era todo madejas. Yo entraba con mi abuela y decía, pero este es el universo de la madeja, o sea... ¿Pero qué tiene que ver Bilderberg? No, porque Bilderberg es una madeja de cosas. Y yo me ha venido a la mente ahora... Lo que es una madeja es tu cerebro. Sí, pero sí también. Me ha venido a la mente, pero ahora mismo, ¡plas! Déjà vu, o sea, me ha venido con mi abuela Mari entrando en Lana's Stop. O sea, que podía ser pequeño Villava pre-Indurain. O sea, no la Villava que luego tiene cierta fama, la pre-Indurain. Y yo te hablo con 6-7 años y Lana's Stop. Y es la primera vez que veo un sitio donde había miles... ¿Seguirá existiendo eso? Sí, porque el ganchillo ha vuelto, ¿no? Pues si lo dices, seguro, sí, porque mira que anda que no me han llegado fotografías de los del barrilete de los del vino este dulce que contabas, sí, con el barquillo. Mira, me han mandado más fotos de que sigue existiendo. Te han dado. Ya verás, ya... Hijo, yo qué sé, yo no era la España que vivía. Ahora no te atreves a decir que me invento la infancia. Ahora no te atreves a decirlo. Yo solo me atrevo a decir que pues yo no he entrado en ninguna tienda de Lana's Stop. Tú no lo sé. Era como una especie de archivador de las maravillas, o sea, interminable. Iba graduando el color, o sea, como un gran arcoiris. Pero había como 150 amarillos, o sea, era una cosa que tú decías, pero... Y la abuela decía, el 8C, el 14V y el tal. Y empezaba a hacer como las maravillosas abuelas de antes, ahora imagínate bien, esos jerseys de 8s que
que han marcado nuestra infancia, ¿no? Que Pero luego el no había Dios sitio, que se no, por pusiera. supuesto, el sitio donde ibas a nutrirte de las lanas, o sea, ¿por qué la unidad solamente? Pues no lo sé. Pues yo Vamos tampoco, a... hijo.